Bueno, hoy está aquí, estamos hablando de Diego Santana. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bien, ejerciste la dirección ejecutiva desde el 2008 hasta el 2012 del presupuesto participativo. Sí, fui el director ejecutivo del presupuesto participativo Bien. desde el año 2008, sí. Bien, bueno, actualmente estás como asesor en el Consejo Deliberante, Sí. Y ejercés como abogado. Y soy abogado. Bien. Bueno, Diego, ¿qué pasó cuando te enteraste de esta noticia, no? Esto, lo que es el cierre del presupuesto participativo. Y en principio a todos nos cuesta, digamos, cuando uno tiene la posibilidad por ahí de iniciar un proceso como el que se inició en el 2008, donde el presupuesto en principio era una idea Claro. de varias personas, y se fue trabajando en conjunto con la sociedad, digamos, fue una construcción fundamentalmente colectiva. Y bueno, ya yo tuve un proceso corto, yo estuve hasta el 2012, pero la política continuó, porque las políticas Sí. deberían exceder a los funcionarios. y en este caso inclusive a los gobiernos. Claro. Y nosotros, cuando el intendente Garro asumió en su momento y planteó la continuidad, inclusive uno tuvo la posibilidad de salir en varios medios de la continuidad de la política, ¿no? Con una mirada diferente. Inclusive uno la aplaudía porque decía, bueno, cada gobierno intentará desde su impronta dinamizar una política, pero bueno, ni siquiera fue eso. Digo, pocos años después, 2 años después, todo parece indicar que primero le cambiaron bastante el sentido de la política, ¿no? Pero porque es una política de participación, pero no solo de participación en términos de votación, sino de construcción de ciudadanía, Bien, ¿no? esto funcionaba, expliquémoslo, funcionaba en el barrio, se convocaba a la gente, se proponían proyectos, se votaban, se dialogaba, se discutía, ¿no? El proyecto inicial, el que nosotros inauguramos allá por el 2008, tenía esa idea, esa impronta. De hecho, la libertad era simplemente presupuestaria, digamos, los proyectos tenían que ver con las necesidades de cada uno de los barrios. La Plata, para que tengan conciencia o una idea de cómo funcionó en esa etapa, se dividió en 35 zonas, no era una zona, 2 zonas, 5, sino que se subdividió bastante bien, teniendo en cuenta la densidad poblacional, teniendo en cuenta las características, las improntas de los barrios. Y a partir de eso se designaba una partida presupuestaria. Cada barrio tenía su propio partido y sus propias discusiones en asambleas de proyectos. No solamente los vecinos presentaban el proyecto, sino que además los debatían, y a partir de ese debate construían la metodología de proyectos, después los controlaban. Claro. Y eso mutó. Eso en principio mutó con la llegada de la nueva gestión, a que los proyectos los presentaba el Estado, digo, el gobierno, la gestión pública, distintos ámbitos presentaban los proyectos que el Estado pretendía que se votasen en los barrios, y la gente los votaba online, por internet. Es decir, que la esencia, la primera gran diferencia, pero que es de formas, tenía que ver con la esencia, digo, cambiar esa esencia, modificar esa esencia por una política un poco más circunscripta a la realidad más virtual, podríamos decir de una forma. Sí. Pero que bueno, que de última era la impronta del gobierno y el modo de movilizar, además, ¿no? El modo de movilizar, digo, nosotros los peronistas tenemos una idea mucho más, yo soy peronista, digo, soy militante peronista, y tenemos una idea de la construcción no solamente desde la perspectiva individual, sino una mirada más colectiva. Entendemos que el debate, la discusión, la organización, digo, por eso construimos una metodología propia. La Plata construyó una metodología propia de participación ciudadana. Claro. Bueno, naturalmente, y en eso uno es respetuoso, pero cuando encima esa construcción termina, pareciera, por lo que se está diciendo, ya dejándose de lado absolutamente, también es cierto que esa impronta hace que la participación no exista, digamos. Como uno desde internet puede decidir. Bueno, eso decía, ¿no? La desmovilización, ¿no? Que produce eso, ¿no? La otra vez atomizar al barrio, cada uno en su casa, desde la maquinita, dándole un like, ¿no? Quédense tremendo. en su casa y voten desde ahí, ¿no? También es cierto, es un signo de los tiempos. Yo diría que
O por lo menos para una parte de la sociedad es el signo de los tiempos. Sí, para una parte de la sociedad. Nosotros, por eso, de hecho, planteamos y tenemos discusiones que son diferentes. Digo, hoy la ciudadanía necesita formas de movilización y formas de discusión de políticas desde el lugar que se daba antes, de las asambleas, la discusión. Digo, la descentralización en la toma de decisiones es muy importante para ciudades de las características de la nuestra, ¿no? De La Plata. De casi 1 millón de habitantes. Si se concentra la decisión en 4, 5, 10, 50 personas, es muy complejo tomar una decisión justa, acertada. Contanos cómo fue aumentando el presupuesto participativo y a cuánto llegó cuando ustedes dejaron, bueno, cuando el gobierno, porque vos no seguiste hasta el final del gobierno de Bruera, pero digo, ¿en cuánto terminó ese presupuesto? El presupuesto del año 2008, sí, que fue el primero que se hizo, que se ejecutó, fue de 7 millones de pesos. Tengamos idea, 2008 por allá, claro. Mucho tiempo. Y terminó en el 2002, yo terminé en el 2012 con un presupuesto de 100 millones de pesos. 100 millones. Para que tomemos la intensidad que tomó el programa, la política, claro, en tan breve tiempo, ¿no? Ajá. De hecho, una anécdota, ahora no recuerdo exactamente la dirección, pero el primer puente vehicular ejecutado con presupuestos locales, local, se hizo vía presupuesto participativo. Creo que eran 3 y 514, por esa zona, no recuerdo ahora, pasaron 10 años, ¿no? Claro. Pero la primera obra vial de esa envergadura hecha con presupuesto propio y local, si no, en general los hacen lo ejecuta Vialidad vía provincia, digamos. Claro. Pero digo, tomó una intensidad muy grande. Y este año el presupuesto local le otorga el presupuesto participativo una partida similar, 100 millones de pesos. Con lo cual, digo, desde aquel 2012 hasta el 2018 han pasado muchas cosas, digo, mucha devaluación, no es los mismos 100 millones de pesos que los de hoy. Hacer la cuenta y te va a dar, no sé, 10 veces menos. Sí, y no solamente eso, sino que parecería que van a tener que redistribuir esa partida porque no está ejecutada. De hecho, el año pasado se ejecutó la mitad de la partida. Sí, mira, acá tengo una información de abril de 2017, en donde se estaba viendo que había varias obras votadas dentro del gobierno de Julio Garro y nunca se habían realizado por un monto de 500 millones. Ya en abril de 2017 se apuntaba este dato, que era muchas obras votadas, no realizadas, por un volumen de 500 millones. ¿Tenés algún dato sobre el manejo del presupuesto participativo en estos años? La verdad que lo que cambió es la forma de instrumentar. Entonces eso es lo más grave. Es difícil de controlarlo también. Es difícil de controlar, en realidad queda concentrada prácticamente a otras áreas del Ejecutivo. Porque al no haber participación, de hecho es muy difícil que el vecino pueda controlar esa obra. Digo, cuando no hay una relación directa, no hay un vínculo Estado y algún espacio colectivo, como eran las asambleas. Claro, en el barrio, me acuerdo, en los clubes, ¿no? Funcionaba. En las escuelas. En las escuelas. Para hacer, y hacíamos muchas asambleas. De hecho, inclusive, por eso digo que la política de presupuesto supera inclusive la ejecución de obras. Es un eje de ordenamiento muy importante para la gestión. En ese momento, por ejemplo, que hubo serios inconvenientes en algunas áreas de gestión, te permitía reordenar, porque el espacio del debate, donde venían 200, 300 personas en una asamblea y vecinos que se encontraban por primera vez con el Estado, no solo planteaban obras, sino que además planteaban soluciones, inconvenientes. Eso inclusive te permitía armar y trabajar con asambleas extraordinarias para vincular a determinados funcionarios de determinadas áreas que no estaban funcionando como corresponde en la gestión con los vecinos para, doy un ejemplo, a una cosa que pasó hace poco y que está dándose en algunos barrios donde vecinos se juntan y traen reclamos al municipio. El presupuesto era un órgano extraordinario de eso, porque
te permitía debatir el funcionario, Sí. contar qué estaba haciendo, qué no estaba haciendo, qué faltaba. El vecino le reclamaba directamente en un vínculo directo y no y en el barrio. Claro, Es un mecanismo de descentralización. ¿Y vos creés que Julio Garro no lo hizo por un tema de tecnología solamente, sino justamente no tener que hacer enfrentar a sus funcionarios con los vecinos, para que no tampoco puedan los vecinos reclamar lo que... O vos creés que solamente es por un tema de desmovilización y tecnología? Probablemente tenga que ver con un estilo de gestión. A mí me parece que no todo el mundo está dispuesto a poner en debate la forma de administrar los recursos públicos. No estoy diciendo que ellos no lo sean, pero digo, es muy difícil enfrentar y decir, tomé esta decisión por determinada, en el marco de estas posibilidades. La descentralización también permite y ayuda en ese aspecto, porque no solamente, digo, me parece que las decisiones de fondo las debe tomar los representantes del pueblo, que para eso son votados, pero también un conjunto de decisiones es mucho más simple si la toma el conjunto de la sociedad. Entonces, y además tienen la posibilidad de atender los casos, ¿no? O por lo menos enterarse de en lo forma que sucede directa. Directamente. Y también sirve como ordenamiento de gestión, porque hay cuestiones muy simples de resolver. Por ejemplo, podría ser cuestión de la luminaria pública, que muchas veces es difícil saber porque la gente tiene que reclamar. Bueno, es un buen eje que el vecino traiga qué cosas funcionan y qué mal, qué bien y qué mal. Me acuerdo con los centros de salud pasaba mucho eso. Venían a la asamblea a decir falta determinada cuestión, y vos te llevabas ese informe y ese informe llegaba en tiempo real al funcionario responsable del área. Claro. Lo que le permitía resolver ese inconveniente de una manera simple, que muchas veces la gestión, esto que digo, que decía inicialmente, es dificultosa desde el volumen que tiene. La cantidad de centros de salud, por ejemplo, que maneja la ciudad de La Plata. Es difícilmente un funcionario o el responsable del área conozca en detalle cada uno de los ¿Qué es lo que centros. pasa en el Ahora, lugar? Si permanentemente tiene un informe, no solo del funcionario que esté a cargo del director, por ejemplo, del centro de salud, sino de la gente que habitualmente recorre esos lugares, es importante. Yo te quería preguntar acerca del rol que cumple en este caso ante las demandas de los vecinos en los barrios, el rol del delegado. Y los delegados son el primer representante del intendente en cualquier barrio, en cualquiera de los barrios de nuestra ciudad. Las delegaciones, sobre todo en los últimos tiempos, tienen un problema importante en términos presupuestarios. Ahora, en una política participativa, el área de delegaciones y la participación y un esquema de descentralización, siempre es importante poder unificarlos y tener una política conjunta de aspecto, porque es el primer lugar donde va el reclamo vecinal. Por lo tanto, ordenar y organizar eso de una forma que permita resolver los inconvenientes siempre es importante. Acá hace muchos años que debería darse la discusión de cómo se eligen los delegados, pero no solamente la forma, si la elección tiene que ser directa, si el pueblo debe participar en la elección, sino que además es importante el tema de la discusión de asignación de recursos, el tema de que estén distribuidos. Me parece que se viene una discusión, un debate más que una discusión importante respecto a las descentralizaciones, sobre todo por el crecimiento exponencial que tiene la ciudad en los últimos 20, 30 años, ha crecido masivamente. Claro. No solo en población, sino en desarrollo territorial. Estamos con Diego Santana, ex director ejecutivo, el que inauguró el presupuesto participativo aquí en la ciudad de La Plata. Estuvo 4 años, sabe de qué se trata esto y nos está contando qué significa el cierre del presupuesto participativo, esta información que se conoció por parte de la gestión de Julio Garro. Esto que decíamos, ¿no? Les gusta esta gestión, trabajar mucho con la computadora, con esto de las nuevas tecnologías, pero a veces o no siempre es lo mejor.
por caso cuando desde el gobierno central, desde Mauricio Macri, se intentó proponer el voto electrónico, que fue hiper cuestionado, porque no representaba, o por lo menos los técnicos decían, bueno, esto no va a garantizar el voto seguro, esto no quiere decir que sea más eficiente, que sea más verdad, que represente una mejor democracia. Bueno, después se descartó. Lo mismo pareciera suceder acá, cuando uno ingresa a la página. Diego, mirá, bueno, hay un instructivo que dice que es el presupuesto, cómo votar, te invitan a votar a través de internet, cómo proponer un proyecto, cómo es el proceso, te explican todo eso. Cuando vos vas a los proyectos, me aparece una página que dice ahora votar es mucho más fácil, rápido y transparente, todo a través del servicio web. Y dividido en oeste, sur, ¿viste como los micros? Oeste, sur, norte y casco. Y tenés Los Hornos, Villa Elvira, Alto de San Lorenzo, bla, bla, bla. Ahora dice, desde hasta, te da una fecha. No hay ningún link. Te da una fecha, dice, por ejemplo, Los Hornos, desde el 1 del 6 de 2017 al 12 del 6 de 2017. Todo en fecha 2017. Por lo menos de 2018 no hay nada. No hay ni siquiera qué proyecto, de qué se trata, no tengo el link, no tengo el acceso al proyecto, no sé qué se vota, qué no se vota, cuándo se vota, ni cómo se vota, porque no puedo acceder a través de la página. Evidentemente, bueno, ya esta información que hoy se corrobora, aunque no salen a decirlo oficialmente, digo, ya se puede notar aquí desde la página totalmente desactualizada, ¿no? Un poco es el estilo pro, digamos, ¿no? Uh-huh. Las cosas pasan, suceden de a poquito y sin que nadie se dé cuenta, digamos. En realidad, parecería, ojalá que recapaciten, digamos, que tengan la voluntad de seguir apostando a una política que de nuestra perspectiva es una política muy importante. Hoy, pero bueno, parecería que el último plazo, de hecho, el año pasado cuando se votaba de esa manera, se votaba online y nunca nadie sabía, en realidad, salvo los que buscábamos la información porque nos interesa, porque de hecho la ciudad tuvo en su momento muchos premios vinculados a esta manera de descentralizar el poder, digamos, de descentralizar la toma de decisiones. Y cuando, bueno, desde que asumieron no impulsaron la política. Y cuando vos no impulsás una política vinculada a la participación, el resultado no puede ser otro que la falta de participación. Y probablemente más adelante el fundamento de la caída de la política sea que la gente no participa y no quiere participar. Claro. Pero en realidad no le dan la posibilidad. Está probado que... Además, lo único que haces es desincentivar claro, la participación directa, porque arrancás primero que, bueno, con un me gusta ya participás en el voto. Y después ya ni te enterás, como tampoco te lo dan a conocer, hasta que, bueno, nada, perdés interés. Me parece que es un poco esto, ¿no? Digamos, estos regímenes liberales que vienen a gobernar ahora, se basan justamente en eso, ¿no? En hacer cada vez más light todo lo que tenga que ver, juntarse uno con el otro. Y desde una democracia formal, bueno, gobernar para los que, además, como cada vez son más caros mantener plataformas, tecnologías, para el usuario, digo, cada vez también se va seleccionando la gente y solo van a poder participar, si es que tienen ganas, los que tienen posibilidades económicas. Los demás mirarán con la nieta contra el vidrio. Esa es la manera en que apuestan a la participación. Una participación prácticamente nula, porque, digamos, el eje de la participación ciudadana tiene que ver con otra cosa, con la discusión, con la construcción colectiva. Eso es la esencia. Y en un proceso, en una ciudad tan grande como la nuestra, digamos, porque de hecho nosotros en su momento tuvimos esta gran discusión de cómo había que plasmar esta política.
y si había que dividirlo en 17, en 30, en 50, en 1000, en cuántos, si esa división era buena o era mala, cómo debían ser los mecanismos de participación. Y la realidad es que los mecanismos de participación, si no hay debate, si no hay discusión, si no hay construcción colectiva, si no se horizontaliza la toma de decisiones, no sirven. Claro. Pero después a la vez es necesario y es imprescindible que esa toma de decisión colectiva sea masiva. Claro. Exacto. Requiere de eso también. Requiere de masividad. Acá con respecto a eso y lo que vos decías de los premios, durante tu gestión la municipalidad fue premiada por el presupuesto participativo justamente, ¿no? En 2008, otorgado por el Senado de la Nación, premio de buena gestión municipal en el presupuesto participativo de la Municipalidad de La Plata, y en el 2011 el premio Vitalicin Democracy, Fundación, si leo bien, Bertelsmann, Fundación alemana, que fue una fundación alemana que se dedica exclusivamente a temas de participación ciudadana. Bien, con lo cual digo, se destacó esa política, ¿no? Como algo importante en lo que es la democracia. Para que tengamos un poquito para que podamos evaluar por ahí lo que sucedió en esos tiempos, digamos, el padrón electoral de la ciudad de La Plata actual son 500.000 personas en condiciones de votar. En el último presupuesto del 2012 en el que yo estuve, que recuerdo, participaron 50.000 personas, un poquito más del 15% del padrón electoral en la toma de decisiones de obras en 35 barrios de la ciudad. Digo, era una participación masiva, multitudinaria, y que tenía que ver con la apropiación de los proyectos. No era la gente se apropiaba de una idea y salía a trabajar en el barrio para que la mayor cantidad de vecinos puedan acompañar sus proyectos. Esto por eso no solamente servía desde esa perspectiva, porque no es entender el presupuesto como la decisión en la toma de ejecución de una obra, es una idea, es simplista, digamos, es equivocarse en la materialización de esa idea. La materialización tiene que ver con la organización popular, con construir organización en cada uno de los barrios. Desde el barrio, no desde la computadora hacia un lugar que no sabés, ¿no? Pero hacia la gestión. Claro. Es decir, ordenar la gestión y marcar las prioridades de la gestión. Claro. Por eso es importante. Pero bueno, el que tiene una concepción ideológica diferente es probable que no le guste demasiado que el pueblo le diga qué obra debe ejecutar. Invito a la gente a ingresar a presupuestoparticipativo.laplata.gov.ar. Miren, van a encontrar un link que dice calendario de votaciones. Háganle clic y van a encontrar un calendario de 2017 que no tiene ningún link a ningún proyecto, que dice de acá hasta acá en Los Hornos, de tal fecha a tal fecha en Villa Elvira, y no dice nada. Con lo cual no sabemos qué proyectos, si se votaron, no se votaron, si se ejecutaron, qué hay por votar. No sabemos nada. 2018 no figura y la municipalidad no se hace cargo. La información está, se cerró el presupuesto participativo, pero no ponen el gancho y no lo salen a decir, bueno, lo cerramos porque tal cosa, o porque tal otra, o porque hay algo mejor, ¿no? Es así. Por lo menos el estilo, como vos decías. Esperemos que tengan una idea superadora. Siempre es bueno las ideas superadoras. Son bienvenidas, de hecho. Es importante que ojalá que... De hecho, cuando en su momento, yo recuerdo varios amigos que por ahí nos consultaban respecto a los cambios cuando concentraron la información en Internet, y bueno, es una decisión, esa sí es propia del Ejecutivo. A veces cerrar una política de participación no es fácil. Cuando se va anulando mediante estos mecanismos tan indirectos, si vos buscás una política de participación vía mecanismos indirectos, es poco participativa, al menos. O en realidad es justamente esta discontinuación que hacen con casi todas las programas, para luego después, cuando ya no te enteraste más, que no hubo más noticias, un día te enterás que lo cerraron hace 3 meses. Eso es lo que sucede. Por eso decía que es una fórmula
bastante utilizada por el gobierno en los distintos niveles. Sí, es una fórmula, la fórmula del desgaste. Y es probable que también los vecinos tengan en la cabeza otras prioridades. Digo, cuando surgen momentos tan críticos sociales, a nivel social, uno deja de lado las políticas participativas, ¿no? Pero también sería bueno que están a tiempo, digo, de impulsar nuevamente estas discusiones en cada uno de los barrios. Yo el otro día leía las cosas que están pasando en Gonet también. Ajá. En los barrios, digo, en todos los barrios hay muchas necesidades y es difícil, digo, el otro día se reunían por el tema del agua en Villa Castells y bueno, ¿qué pasaba? No, nadie, es difícil dar la cara cuando no tenés una respuesta. Bueno, el Estado cuando implementa estas políticas es un mecanismo muy interesante de organización de la gestión. Acá tengo información que me está llegando de último momento y tiene que ver con información que provee el subsecretario del área, Emiliano Calana, si no está mal. Dice que las obras están en proceso de licitación y no hay fecha fijada, esto es lo que dicen, pero que se van a finalizar para fin de año, es lo que están diciendo. De acuerdo a lo votado, aclaran acá, 35% votó instalación de cámaras de seguridad y centros de monitoreo, 34% refieren a obras de pavimentación y mejorado, 14% a luminarias, 10% a puesta en valor, 3% a semáforos, 1% a nomencladores y refugios, 0,33 deportes, recreación y esparcimiento y 0,10 a veredas. Todo mezclado, no sabemos bien de qué barrio a qué barrio pertenecen, cuándo, cómo, dónde. Esta información es la que están haciendo trascender ahora que se había dado a conocer este cierre. Aparentemente no están licitadas, no hay fecha, esto es lo que está trascendiendo, pero se destaca así en un general y se pone a todos los barrios juntos, a todos los barrios juntos de La Plata. Digo, ¿qué obra, a qué lugar, por qué? Estamos hablando de las obras del año pasado. Estamos hablando de lo que va a ser este año. ¿Y si no se votó? No, por eso te digo. Esto es lo que están haciendo trascender. Es muy probable, claro. Me imagino, que debe estar hablando de las obras que se eligieron, en 2017. Claro, y que deberían ejecutarse en el 2018. ¿Y eso era así antes? Sí, habitualmente. ¿De un año para el otro? Claro, porque el plazo de ejecución de obras, en realidad, una vez que se eligen las obras, vía distintos mecanismos, en este caso vía el Internet, se da un plazo de ejecución de un año de obra. Por lo menos, a ver, los decretos del 2008 que ponían en funcionamiento el presupuesto participativo están vigentes. Si uno lo busca en Internet, están vigentes. Los dos decretos que distribuían en 35 zonas la ciudad de La Plata, es decir, los decretos... ¿Estos los hiciste vos? Estos son decretos del intendente Bruera. El tema organizativo lo trabajamos en conjunto en ese momento, ¿sí? Son decretos del 2008, si lo buscan en el Consejo Deliberante, en ordenanzas, presupuesto participativo, aparecen los dos decretos del 2008, porque son los vigentes, los únicos vigentes. Esta forma de ejecutar que dice el funcionario tendrán que ver con ese decreto, con esos dos decretos vigentes. Por lo tanto, tienen un año para la ejecución de las obras y las pueden ejecutar. Lo que nosotros estábamos hablando y que tiene que ver con la información que surgió, estamos empezando la segunda mitad del año, segundo semestre, supongo que ejecutarán obras del 2018 porque tienen un presupuesto de 100 millones de pesos. Claro. Que por supuesto fue votado a fin del año pasado por el Consejo Deliberante. Bueno, pero hay partidas designadas. Claro, hay dos datos concretos. Las obras nunca empezaron, estamos a mediados de año. En la página no hay proyectos 2018,
Y bueno, supuestamente esto que vos decís, hay un retraso, lo que están anunciando desde Municipalidad, hay un retraso en la obra. Pero bienvenido sea, digo, no, pero a ver, pero no tenemos dinámica en la página, en el lugar donde debería estar lo que sigue de 2018 a 2019, ¿no? Si hubiese otros mecanismos de participación directos, probablemente ese no hubiese sido el problema. Claro. Si la página está desactualizada. Ahora, si el único mecanismo de participación es la página está desactualizada. Una sola puerta, y está cerrada con llave, claro, es difícil entrar, ¿no? Es fácil de controlar así cuando no hay participación de otros, ¿no? Es fácil de decidir si sí, si no, cuándo, cómo, dónde. Cuando en el barrio se sabe que ahí se discute el presupuesto, es difícil escapar de eso. Es el único ámbito. Claro. El ámbito real, digamos. Nosotros, depende del concepto de ciudadanía también que tengamos. Claro. Por eso siempre volvemos sobre lo ideológico. Concepto de ciudadanía, concepto de participación, eso es central en una política. Uh-huh. Si tenemos un concepto, pretendemos pensar que la ciudadanía es un algoritmo, nos vamos a encontrar con que la forma más democrática de participación va a ser el celular. Va a ser el celular. Si pensamos que estamos hablando de pueblo, de gente, de personas, de participación desde la perspectiva colectiva inclusive, porque nosotros lo planteamos desde la perspectiva colectiva. ¿Sí? La participación no es solamente cada uno de los ciudadanos que viene con su maravillosa idea, sino poder discutir esas maravillosas, esas cantidades de maravillosas ideas para construir una buena idea colectiva que pueda, porque si uno le pregunta a cada vecino por qué obra necesita su barrio, es muy probable que si solo lo piensa de su perspectiva individual, lo encuentre en su calle, en su cuadra, en su luminaria, en sus 5 metros de frente. Ahora, si vos generás un ámbito colectivo donde todos los 5 metros se juntan a discutir, la resolución va a ser un centro de salud, un puente, unas calles, una luminaria, un conjunto de cosas que no es solamente la propia. Pero bueno, volvemos otra vez sobre la misma perspectiva, ¿no? Bien, bueno, entonces ha cambiado mucho la metodología, seguimos con el mismo presupuesto, no sabemos si van a empezar o no las obras supuestamente que se votaron, que no sabemos cuáles tampoco, porque no las puedo ver acá, en 2017, y supuestamente se cerró, es la información que trascendió, el presupuesto participativo, aún no desmentido desde la Municipalidad de la Ciudad de La Plata. Queríamos dar cuenta de esto porque Diego realmente sabe desde el comienzo de lo que fue la política del presupuesto participativo, así que te agradecemos muchísimo, Diego, por haber estado aquí en el programa y habernos contado, bueno, cómo surgió esta política, cómo se implementó y, bueno, tu visión sobre la actualidad. Bueno, no, el agradecido soy yo y fundamentalmente que los oyentes tengan esta idea, digamos. Las políticas de participación pueden tener matices y pueden tener muchas ideas. Lo importante es que se lleven adelante. Y para nosotros, de hecho, ojalá esto que está diciendo el subsecretario, director, no sé qué cargo tendrá, sea la continuidad de esta política. Inclusive con los matices y con las diferencias que podamos tener respecto a cómo deben implementarse. Lo importante es que se lleven adelante y que la gente tenga un mecanismo de participación directa con la gestión, porque eso le va a servir no solamente al conjunto de la ciudadanía, al pueblo en general, sino fundamentalmente también le va a servir a la gestión para poder ordenar en tiempos donde la complejidad del vínculo con el vecino tiene que ver con la masividad. Entonces me parece que ojalá que puedan reordenarlo y puedan ejecutar las obras que comprometieron durante el año pasado, ¿no? Bueno, Diego, vamos a estar atentos a eso, Te agradecemos mucho. Diego Santana ha pasado por Te la Debo, digo bien, ¿no? Diego Santana, bien, digo bien. El primer director ejecutivo del presupuesto participativo, él estuvo entre el 2008 y el 2012 en la Municipalidad de La Plata. Vamos